A través de la historia, la migración ha sido y sigue siendo la manifestación valiente de la voluntad del ser humano para superarse, para ser siempre libre, para buscar mejores oportunidades para él y su familia. Dicen que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. ¿Quién vive hoy donde vivieron sus padres o donde nacieron sus abuelos? La migración ha sido una constante en la historia que se repite en todas las épocas y civilizaciones, y siempre ha sido por las mismas razones: huir de la pobreza, del populismo, del hambre, de la corrupción, de la falta de libertad, de la violencia, del desempleo, de la desesperanza, y también por la búsqueda de más y mejores oportunidades, porque gracias a Dios estamos hechos para la libertad. Para hablar sobre el tema de migración, los peligros y el drama humano que siempre la acompañan, tengo el gusto de presentarles a Ariel Ruiz Soto, sociólogo por el Whitman College con una maestría en temas sociales de la Universidad de Chicago. Ariel es analista de políticas públicas en el Migration Policy Institute. Trabaja con el programa de políticas de inmigración de Estados Unidos, con quienes analiza consecuencias, tendencias demográficas y el impacto que tiene la migración para la región y para Estados Unidos. Ariel, bienvenido a Razón de Estado. Se calcula que en 2021 hubo 760,000 detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos a migrantes provenientes de Centroamérica. Este número duplica las detenciones totales en todas las fronteras de Estados Unidos desde hace una década. Se espera que en 2022 ese número sea aún mayor. ¿Qué explicaciones da la autoridad migratoria de Estados Unidos ante este éxodo centroamericano? Muchas gracias por la invitación. La consecuencia de los flujos migratorios que estamos viendo en este momento nos indica dos cosas. La primera es que la situación económica en Centroamérica después de la pandemia no está mejorando o no está mejorando lo suficientemente rápido para poder atender la demanda de trabajo y empleo en Centroamérica, especialmente de Honduras y de Guatemala, para poder sostener ese tipo de crecimiento. El segundo nos indica que también las políticas en Estados Unidos están cambiando en una manera o pueden cambiar en una manera que pueda atraer a más migración en el futuro. En particular me refiero al título 42, que por esos momentos ayuda a expulsar a migrantes a sus países de origen o a México, y también cambios en el sistema de asilo en Estados Unidos, pero los dos se pueden decir que son dos importantes factores para poder ver lo que sucede en este momento. Ya, Ariel, bueno, claro, los problemas de la pandemia son graves y ciertos, sin embargo, esto es mucho más complejo y profundo de lo que aparenta. La migración es un fenómeno imparable, lo ha sido siempre. Aunque se hagan discursos severos y se tomen medidas drásticas, la migración incluso aumenta, pues depende de lo mal gobernados que estén los países y de lo pobre que sean sus economías. ¿Es realista pensar que se puede detener la migración en un mundo cada día más complejo? No es ser realista y es esperar que se vaya a detener la migración, pero lo que estamos esperando buscar es disminuir la migración irregular y promover la migración regular a los países de México, Estados Unidos y Canadá, pero también a otros destinos, para que no sea solamente un destino, pero en realidad la mayoría de las personas migrantes tengan más oportunidades en otros países. Ya. Ariel, a través de la historia, el contrabando y las drogas han sido una constante que pasa por las fronteras de cualquier geografía. Es cuestión de oferta y demanda. No hay leyes ni fuerzas policiales que lo puedan detener, como la experiencia nos enseña. ¿En qué se diferencia esto de las personas que buscan las oportunidades y las certezas que ofrecen Estados Unidos y Europa? ¿Saben ustedes que de una o de otra manera va a pasar? Bueno, pues en particular con el tráfico de narcóticos y o de drogas es diferente porque también tiene mucho que ver, si bien se utilizan los mismos mecanismos, son diferentes volúmenes y también diferentes consecuencias. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se está expandiendo las consecuencias a personas que pueden traficar este tipo de drogas, y que ahora estamos viendo un similar esfuerzo para poder aplicar similares consecuencias y penalties y otro tipo de consecuencias también a las personas que buscan cruzar a personas indocumentadas. Yeah. Ariel, estamos claros de que el problema de fondo de la migración ilegal es el fracaso de los países. Y mientras las naciones del mundo, que son cada vez más desde donde migra la gente, principalmente a Estados Unidos y a Europa, no se gobiernen mejor y ofrezcan más y mejores oportunidades,
La migración irregular incluso va a aumentar. Autoridades del gobierno de Estados Unidos hablan de una migración legal, como ya mencionabas tú hace un momento, como resultado de un debido proceso migratorio, que toma tiempo, trámites y solo una minoría lo consigue. Aunque debiera ser la norma, ¿es realista pretenderlo? En el corto plazo no es realista, pero sí podemos poder proveer más alternativas para disminuir la migración irregular de ciertos países o de ciertos tipos de características de grupos, por ejemplo, familias menores de edad, para que menos de ellos estén viéndose en situaciones más y más complicadas a riesgo de peligro para ellos. Ya, claro, y aún así el número de personas que lo logran es muy bajo y por eso hay una presión tan grande de gente que quiere emigrar a Estados Unidos o a algunos países europeos pues de forma irregular, ¿no? Porque obviamente saben que el otro no es real. Ariel, un tema de fondo. Estados Unidos es el país del mundo que más migración recibe de los 5 continentes. Aunque a muchos les duela, es porque the USA es el mejor país del planeta. Esto representa el 20% de la migración global en Estados Unidos y el 15% de la población de Estados Unidos pues son migrantes. Su generosidad y su apertura, a pesar de los momentos difíciles, es indiscutible. Pocos lo agradecen. Imagínate, la migración del sur llega al norte de países con gobiernos corruptos, élites indiferentes y con los narcos y los populistas de extrema izquierda cada día más en control. Y pretenden que todo lo resuelva el hermano grande. A pesar de la invasión de la que está siendo objeto Estados Unidos, las autoridades del gobierno en Washington guardan las formas y tratan de que los procesos sean lo más civilizados posible. No es fácil. No se escucha de gente que emigre a Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela u otros. La hipocresía y el discurso políticamente correcto es una de las pandemias que hay en el mundo. ¿A qué extremos puede y tal vez deba llegar Estados Unidos para minimizar o incluso detener la invasión de migrantes ilegales de países cada día más fracasados? Bueno, en este caso lo importante de Estados Unidos es estrategia para hacer que cada país sea más responsable sobre la población de su migración que viene de ese país. Pensemos en ejemplos como Guatemala, México, también Honduras, en el cual Estados Unidos ya les ha pedido desde varios años atrás hacer más para poder contener los flujos migratorios irregulares, pero también para abordar las causas que esos mismos países tienen que ser responsables. Me refiero a la economía, el trabajo, la salud y la educación, en particularmente en Centroamérica, que son principales causas de la migración irregular y que tienen que ser también abordadas. También en el mismo tiempo también tenemos que entender que Estados Unidos, si bien ha sido el destino preferido de los migrantes hasta este punto, tiene que haber una manera de integrarlos. Si es que nos habla de integración en cada país, no estamos en realidad atacando lo que se podría ser el destino de estas personas para que puedan contribuir, si bien en cada economía. Y no me refiero solamente a Estados Unidos, pero también a México y Canadá, que también son países de destino, aunque quizás no en número similar como Estados Unidos. Ya, claro, lo que decías al principio de que resolver los problemas de fondo para evitar estos éxodos, pues probablemente nos tome una generación, ¿no? Sí, el desafío es extraordinario. Ariel, Greg Abbott, gobernador de Texas, el estado más afectado por la migración ilegal, critica al presidente Biden por no tomar medidas suficientemente disuasorias contra la migración irregular. ¿A qué medidas se refiere el gobernador Abbott? ¿Podrían funcionar? Bueno, en este momento la temática de migración en Texas es muy importante porque se ha visto una alza de migrantes que buscan entrar por medio de la frontera con Texas para poder ingresar al país. Esto es porque existen rutas ya de tráfico de personas, pero también de coyotes que pueden utilizar ese tipo de puntos para entrar. Lo que se refiere el gobernador de Texas es que no, para su perspectiva no tienen suficientemente vigilado la frontera y por eso más personas aprovechan de diferentes tipos de maneras de entrar. Pero cabe mencionar que también otros estados que también tienen un sueldo o un flujo de migración muy grande, como por ejemplo California y Nevada o Arizona, han visto la migración desde una perspectiva un poco diferente. Esto tiene que ser un tema de cuáles son los poderes y la autoridad del poder federal y también el estatal. Pero en este caso estamos viendo una conversación entre el Estado y la Federación para entender quién es el responsable de qué y cómo se pueden mejor abordar los flujos migratorios en cada parte de la frontera. Ya, te vi muy activo en el drama reciente sobre los migrantes que aparecieron muertos en un camión en Texas, un tema relacionado al narcotráfico también. Te vi dando una entrevista.
Por cierto, sobre el tema, en dos palabras, ¿ya se resolvió el tema? ¿Se encontró a los responsables? Se encontró a dos responsables, pero todavía no a otros afiliados que tenemos entendido en este tipo de networks de coyotes. No solamente son una o dos personas, son en realidad negocios que tienen muchas personas involucradas y de parte de muchas partes de los flujos. Podemos pensar que solamente estas personas están en la frontera con México y Estados Unidos, pero en realidad, de hecho, este tipo de networks de coyotes empiezan en Centroamérica o aún más al sur de Centroamérica para poder llegar hasta acá. Entonces, esperemos ver si se puede hacer más en México, pero también en otros países para identificar cómo se pudo haber transcurrido ese tipo de evento. Sí, realmente son organizaciones criminales, ¿verdad? Ariel, la lógica económica detrás de quienes migran, y en algunos momentos se percibe que también por parte de ciertas autoridades del gobierno americano, es que su economía es lo suficientemente grande y dinámica y que necesita a los migrantes para llevar a cabo una serie de trabajos y labores para los que no se consigue gente en el mercado laboral local. ¿Es así? ¿Y cuál es el límite? Pues por el momento, digamos, están pasando casi todos los que se quieren ir. Bueno, tenemos que ver ahí un detalle importante. Sí, la demanda de labor, la demanda de la obra, mano de obra migrante en Estados Unidos es muy importante en industrias como construcción, servicio y otras industrias, pero también en otras que no hemos puesto atención, por ejemplo, más y más en el término de ciencias y de tecnología. Lo que hemos visto en este momento es que aun cuando se existe esta demanda en Estados Unidos, también vamos a tener que buscar mejores alternativas para que esas personas puedan llegar de manera regular o legal a Estados Unidos y de esa manera tener menos de ellos por el transcurso irregular. Al final del día también tenemos que entender que la migración, aún siendo este tipo de migración irregular, tiene que haber derechos y protecciones para aquellas personas que lleguen a Estados Unidos o a otro país para poder trabajar. Ya. Ariel, se habla mucho del éxito de Canadá y sus programas de migración temporal. Sin embargo, tampoco son programas que muestren migración legal a una escala tan grande para absorber el flujo migratorio que vemos. Además, está claro que la gente prefiere Estados Unidos. ¿A qué le llamarías casos exitosos? ¿Existe alguno? Casos exitosos en Canadá se refieren a dos mecanismos. El primero es de protección de resentamiento de personas refugiadas desde otras partes del país. De hecho, desde Centroamérica existe una buena relación con Guatemala y Honduras, en el cual pueden desplazarse o llegar a Canadá. Me refiero a cientos o miles de personas. En el segundo mecanismo es un mecanismo de trabajo. De hecho, Guatemala y Honduras tienen también un mecanismo para poder tener movilidad laboral, que pueden llegar a ciertas provincias de Canadá y trabajar de manera temporal para poder regresar a sus países después. En este caso, Canadá claro que no es la única solución y tampoco Estados Unidos lo debe ser, pero se requiere una dinámica más regional, incluyendo países como México, Costa Rica y otros que como un conjunto pudieran quizás ser mejor destino para la migración regular en la región. Claro, y estos programas al final pues son, digamos, de un volumen bastante pequeño, ¿no? El drama que tiene sobre todo Estados Unidos es de estos volúmenes que son realmente éxodos, que son pues cientos de miles, ¿no? Y terminan siendo millones. Y el 2022 romperán récord. Ariel, está claro que la solución es refundar, reconstruir y poner al día a ciudadanos, élites y gobiernos que se durmieron en sus laureles y permitieron o fueron cómplices incluso de la destrucción de sus países. Hoy en varias regiones del mundo vemos cada día más países que van camino o ya son estados criminales, narcoestados o estados fracasados. No vamos a caber todos en Estados Unidos o en ciertos países de la Unión Europea. ¿No será hora ya de que el mundo occidental libre y desarrollado empiece a exigir con medidas más drásticas, mejor comportamiento y resultados a las élites políticas, económicas, sociales y académicas que malgobiernan los países en cuestión? Claro que existen esfuerzos para que Estados Unidos y otros países, México incluido, para pedir a estos países de Centroamérica, incluyendo a El Salvador, Guatemala, Honduras, que hagan más por sus propios ciudadanos, para que mejoren las condiciones de sus propios países, tener mejor gobernanza, más democracia, entender en realidad cómo y cuáles son las causas que le están afectando a sus principales poblaciones que están emigrando. Eso no ha cambiado, pero pienso que lo que tiene que haber ahora es
más consecuencia y seguimiento a ese tipo de demandas. En particular, por ejemplo, sabemos que existen condiciones para que estos países puedan recibir asistencia de Estados Unidos, y si estas condiciones no se cumplen, entonces el dinero que se les podría dar a estos países no llega. Ese es uno de los mecanismos que estamos buscando mejorar, pero tampoco debe ser el único para poder obtener mejores resultados y más consecuencias. Claro. Mi pregunta iba también o incluía también al mundo africano, el mundo musulmán y los efectos que esto está teniendo en Europa e incluso también en Estados Unidos. ¿No? O sea, el mundo sufre una serie de complejidades, disrupciones y debilidades estructurales por los que se están sintiendo los efectos, ¿no? No solo el clima, la pandemia, la naturaleza nos dan problemas, también los seres humanos somos complicados. Ariel, los países del mundo con mayores problemas de desarrollo y falta de oportunidades, debido principalmente a su subdesarrollo político y su corrupción, tienen un alto porcentaje de población joven. Si se dan éxodos migratorios desordenados e ilegales, como los estamos viendo, pondrían una presión extraordinaria a los países desarrollados, especialmente a los que tienen desafíos demográficos complejos. La pregunta ¿es evitable un desenlace que la historia nos demuestra como inevitable? O sea, la migración. La migración siempre ha sido un mecanismo de desarrollo en ciertos países, y en realidad es importante recalcar el punto que la demografía también ayuda a predecir los flujos en el futuro. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, hemos visto que entre más envejece su población, menos de ellos buscan emigrar de manera irregular. En Guatemala, Honduras, en otros países similares, en otras partes del mundo, que son sociedades más jóvenes, siempre existe una demanda de oportunidades que sobrepasa los recursos existentes en cada país. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo se puede mejorar esa planificación para el futuro, y claro, con cada país en su debida responsabilidad, para entender qué es lo que sigue en el futuro en siguientes diferentes industrias, pero también en otros problemas sociales que tiene cada país. Ya. Ariel, América Latina tiene décadas de tener problemas, muchos y muy complejos, y su desarrollo no ha avanzado a la velocidad que necesitábamos. Por eso estamos hoy donde estamos. En este momento están capturando los gobiernos de la región, el club de políticos, especialmente de izquierda, populistas, autoritarios y algunos de ellos aliados al narcotráfico. Las economías de la región sufrirán un deterioro aún mayor del que ya se tiene. Ya sabemos lo que esto significa para el tema migratorio. ¿Cómo analizan esto en Washington? Bueno, entendemos que la situación de corrupción y de falta de gobernanza son desafortunadamente un problema muy grave para la sociedad y la población en Centroamérica y otras partes del mundo, en lo cual Estados Unidos está exigiendo que haya más transparencia, pero también mejores programas para poder apoyar a la población que se siente alienada, marginalizada de este tipo de sociedad. Lo que estamos viendo en Latinoamérica, que me preocupa más, es una devolución de los tipos de lazos que se requiere de confianza con el gobierno, y si no existe esa confianza en el gobierno, mucho menos se puede dar un tipo de provisión de servicios a los que más lo necesitan. Estamos viendo cómo poder mejorar ese tipo de confianza, empezar a combatir la corrupción de una manera segura y transparente para que exista mejor confianza, no solamente entre ciudadanos, pero también con su gobierno, que al final del día va a ser lo que mejora y que le dé un futuro para muchas personas que buscan emigrar en largo plazo. Ariel, nos quedan 2 minutos y tal vez con un sí o con un no. ¿La violencia y el clima son causas también para migrar? Sí. ¿Crees que sin las remesas familiares que envían los migrantes, varios países de la región ya habrían colapsado y veríamos más estados fracasados? Depende, pero en realidad sí. Okay. Para terminar, Ariel, con el factor demográfico global, ¿a dónde nos lleva un mundo en el que las tasas de fertilidad son cada día más bajas en el occidente desarrollado y más altas en África y el mundo musulmán? América Latina las tiene altas también, pero con una clara tendencia a la baja. ¿Cómo termina el mundo dentro de 10, 15, 20 o 25 años? Sé que es una pregunta compleja y te pido disculpas por eso, pero en pocas palabras. Vamos a ver en los siguientes 10 o 15 años que la movilidad migratoria va a seguir siendo una parte importante del desarrollo de ciertos países pobres a ciertos países ricos, y cuando ese tipo de balance se tenga en la región, veremos un poco menos de migración, pero lo que vamos a ver en 10, 15 años es que la migración no va a detenerse y que mejor tenemos que pensar en cómo hacer una migración más segura, ordenada y regular.
Sin duda alguna vas a estar muy ocupado, Ariel, porque además de que lo haces muy bien, parece que el desafío no va para menos. Está claro que no cabremos todos en Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Dicen que no hay recetas, pero en ese tema está claro también que el camino a la solución de la encrucijada migratoria del mundo pasa por lo que ya hablábamos, ¿no? Estados más sólidos, gobiernos capaces y honestos, élites más comprometidas y ciudadanos más presentes. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. Como te dije, sigue adelante, lo haces bien. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,